Muy buenas tardes, gusto saludarlo nuevamente, espero que estén muy bien, espero que hayan podido descansar un poco en esta Semana Santa, ahí sí que viviéndolo de una manera distinta, pero espero que se le hayan pasado muy bien. Bueno, vamos a seguir lo que es esta clase, vamos a hablar inicialmente lo que son la interacción entre clientes y servidores. Creo que hemos estado hablando anteriormente un poco de este tema, que un cliente o un host pues es una computadora que está adquiriendo algún tipo de servicio, y un servidor pues es una computadora, un host en que tiene un cierto programa instalado que le permite proveer un tipo de servicio. Es esta relación de cliente y servidor que siempre existe, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Que es un cliente, como ya dijimos, y un servidor, como ya dijimos. Y ahora vamos a hablar lo que es el concepto de URL, Uniform Resource Locator. Es la dirección que se da a los recursos disponibles en la red. Con esto podemos decir que cada vez que hacemos alguna solicitud de algún archivo, estamos dirigiéndonos a algún archivo o recurso. Como ustedes sabrán, pues lo que es la URL es la parte, por ejemplo, que aquí escribimos google.com. Esta parte que tenemos acá, google.com, es la URL. Nos está redirigiendo a lo que es a los servidores de Google. En dado caso, me vengo ya. Vamos a ver. Vamos a ver esta imagen. Vamos a darle por ahí un rato. Como les decía, pues es una forma de poder localizar cierto archivo por medio de internet, ¿verdad? Simplemente esto quiere decir de que cada archivo que esté disponible en internet puede ser obtenido o llegado por medio de esta URL que estamos mencionando. Y entonces pues esta tiene las siguientes partes. Tenemos una primera que es protocolo, en este caso. Luego tenemos una de nombre de dominio. Luego tenemos una de carpeta, y otra y en la última parte que se llama archivo. El protocolo, pues al final de cuentas, como en este caso es una página de internet, pues indica que es este HTTP. Este protocolo HTTP pues simplemente nos permite lo que son ver las páginas web. Vamos a hablar un poco más adelante de este protocolo y de lo que es un protocolo como tal. Luego está lo que es el nombre de dominio. Aquí se darán cuenta que es la parte que en este caso example.com, en este otro caso de lo que es Google, el nombre de dominio es google.com. Digamos de Facebook, en dado caso es facebook.com. Si metiera otra página, ilneo.com. Cada una de estas partes amarradas, digamos, al .com son el nombre de dominio. Luego tenemos una diagonal donde inicia lo que son las carpetas. Aquí en este caso pues tiene una carpeta llamada example 1, que aquí puede haber una n cantidad de carpetas. Por ejemplo, vamos a ver esta otra página. Es una página de belleza, si algunos están interesados. Acá por ejemplo me indica de que esta es una página con un dominio bellezatotal.com.gt, y que el archivo, digamos, de este documento que yo estoy viendo acá está en una carpeta llamada revista, y luego en otra carpeta que está llamada con este nombre. Esa es la idea, ¿verdad? De estar como buscando, o puede haber más de una carpeta en búsqueda del archivo que nosotros queremos visualizar. En este caso yo no me tira, digamos, el nombre del archivo porque es por la nomenclatura de lo que son en unos archivos en HTML, que son lo que se construye, lo que son las páginas web. Pero esa es la idea. En este caso aquí tenemos dos carpetas que componen esta URL para poder llegar a este archivo que tenemos acá. Que en este caso es una revista, ¿verdad? Y luego ya el archivo como tal. En este caso no se pudo ver el de la belleza total, pero
En este sí. Por ejemplo, aquí tenemos un protocolo HTTPS, que es simplemente el protocolo también web, solo que es de forma segura. Está encriptado para poder enviar la información para que si en algún momento esta es obtenida por personas que no deberían obtenerla, esté encriptada y que no pueda ser leída con facilidad, ¿verdad? Eso es lo que significa la S. Acá tenemos el nombre de dominio. En esta parte que tenemos antes del punto se le llama subdominio, solo para que conozcan. Y luego aquí tenemos una gran extensión y hasta el final tenemos el nombre de la imagen, ¿verdad? Image.png. Acá este es el nombre de la carpeta. Ahí inclusive no tiene como la forma habitual de este ejemplo, porque hay formas de poder ocultarlo, ¿verdad? Porque así es una forma un poco más seguro, ¿verdad? Tal vez en este caso, vamos a ver. Vamos a ver si aquí hay una imagen. Aquí sí, miren. Aquí se ve una forma un poco más de lo que estábamos hablando. Tenemos el nombre de dominio, tenemos la carpeta, una primera carpeta, una segunda carpeta, una tercera carpeta, una cuarta carpeta y luego al final tenemos lo que es ya el nombre del archivo como tal, que es la imagen que podemos visualizar acá. Y así pues pueden ir modificándose lo que son las URLs. Como les dije también anteriormente, en este caso pues hay este formato que es como una forma más segura, que no es el nombre de la carpeta como tal que se encuentra asignada, pero es una forma segura para que uno no sepa cómo está compuesto lo que es el servidor y su composición de sus carpetas, ¿verdad? Bien, entonces ya al saber este concepto de URL, vamos a hablar un poco de los servicios comunes de Internet. Como sabemos, al final de cuentas, Internet se compone más que todo por servidores y clientes. Servidores que están ofreciendo un cierto servicio y los clientes que los están consumiendo. Y las redes, pues es la forma de poder interconectar estos servidores con los clientes. Esta es la función al final de cuentas de las redes. Entonces, pues vamos a hablar un poco más a detalle, que ya pudimos ver algunos que están acá, pero vamos a hablar un poco más a detalle de los servidores un poco más comunes que se encuentran actualmente en Internet. Por ejemplo, tenemos el servidor DNS, que ustedes se acordarán que es el servidor que se encarga de transformar o de encontrar las direcciones IP públicas de los servidores por medio de un nombre de dominio. ¿Y cómo lo hace esto? Por medio de una tabla similar a la que tenemos acá. Tenemos un nombre de dominio como tal, tenemos un tipo, en este digamos, es propio del servidor DNS, que es una forma de clasificación, y tenemos una dirección IP, ¿verdad? Aquí tenemos, como les digo, el nombre de dominio y dirección IP. Lo demás no les pongamos caso a los otros valores, simplemente el nombre y la dirección. Así pues es como se componen los servidores DNS, ¿verdad? Simplemente ellos reciben cierta cantidad de nombres de dominios y tienen una dirección IP ligada a cada dominio que tiene registrado. Solo que aquí obviamente es un caso de ejemplo. Se imaginarán que es un mucho mayor tamaño, ¿verdad? O sea, aquí por ejemplo, aquí se nota que es el mismo dominio, pero aquí hay una gran cantidad de datos que pueden llegar a encontrarse, y no existe solo uno. Al momento de que uno busca en internet alguna página, busca en todos los servidores DNS disponibles que estén públicamente, ¿verdad? Que tienen toda la información que nosotros o que necesita ser publicada, o que esté pública, quiero decir, para que pueda ser consultada. Así es como funciona este servidor. También está el SSH, Secure Shell, que permite proveer conexiones remotas seguras por medio de encriptación de la información. Cuando hablamos de conexiones remotas, esto quiere decir que quiero hacer una consulta a un equipo que no lo tengo yo cerca. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo,
si yo quisiera hacer una consulta a la computadora que está dentro de mi casa, digamos, yo tengo dos computadoras, por decir algo. Tengo una que yo estoy utilizando ahorita para grabar y tengo otra que está al otro lado del cuarto. Si yo quisiera conectarme a esa computadora o ingresar a esta computadora, pues podría ser lo más simple, ¿verdad? Levantarme y hacer la consulta directamente en la computadora. Pero cuando tenemos un equipo que está muy alejado, pues no tenemos esa opción, ¿verdad? Podría ser un equipo que estuviera en Estados Unidos y yo quisiera hacer una consulta, pues no es viable que yo viaje solo para hacer una consulta a este equipo. Entonces existe este tipo de protocolo o herramienta, mejor dicho protocolo, que sirve para poder comunicarme a este tipo de equipos, ¿verdad? Así de simple como eso, simplemente me sirve para poder conectarme remotamente. Remotamente quiere decir de que no tengo que estar físicamente ahí, en- a un equipo que no esté cerca, ¿verdad? Y este tiene la peculiaridad que es seguro, que envía la información no en texto plano, o lo que quiere decir igual que es encriptada. Porque existe otro protocolo que no les haré acá, que se llama Telnet, que sirve exactamente para lo mismo, pero este no está encriptado. Como les digo, sirve para lo mismo, que quiere decir lo mismo, que es para conectarme con equipos de forma remota, pero la información en este caso va plana. Entonces, para ejemplificar esto, si yo envío un hola, por medio de la red va a salir un hola, ¿verdad? Digamos, para explicar un poquito mejor, por ejemplo, tenemos en la source, por ejemplo, tenemos un mensaje de salida, ¿verdad? Inicial, que tenemos: hola, ¿cómo estás? Y va a llegar al destino con esta misma forma, ¿verdad? Va a viajar en todos los equipos de red que sea necesario llegar, o pasar, quise decir, ni va a llegar con este mismo formato, con estas mismas palabras. Esto, pues, cuando es información como la que estoy escribiendo en este ejemplo, pues no hay tanto problema, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si yo en dado caso quiero escribir o enviar lo que es mi tarjeta, ¿verdad? Digamos mi tarjeta de bancaria, por ejemplo, que tiene un formato similar así, ¿verdad? Entonces, pues ya es información ya un poco más sensible. Ya quisiera de que estuviera un poco más cuidada esta información. Entonces, al tener este tipo de información, al tener en cuenta que vamos a enviar este tipo de información, la encriptación lo que hace es que al tener esta entrada de información, vamos a tener una entrada similar a esta, o una salida similar a esta. Algo así. ¿Qué quiere decir con esto? Simplemente no vamos a entender lo que se está enviando, ¿verdad? Simplemente los equipos que se están comunicando, pues van a saber la información real como tal. Pero si yo viniera como tercero a querer obtener esta información, pues me encontraría algo como esto. Entonces, pues no me sería útil porque no me está diciendo nada. Esa es la ventaja de encriptación, ¿verdad? ¿Y por qué les digo esto? Porque Telnet, como les dije, no la envía encriptada, y lo que es SSH sí la envía encriptada. Cabe mencionar de que la mayoría ahora ya son por SSH, ya no se utiliza mucho Telnet por lo mismo, por lo inseguro, pero siempre se puede utilizar. Es un protocolo que todavía existe, pero no es recomendable su uso realmente, por lo mismo de la seguridad de la información. También tenemos otro protocolo que es Simple Mail Transfer Protocol, SMTP, que simplemente me permite lo que es o la acción de enviar lo que es un correo electrónico. Cuando yo tengo una computadora A y una computadora B aquí, va. Entonces lo que yo quiero hacer es enviar o que esta computadora B pueda recibir un correo que fue enviado de la computadora A. Pero lo que realmente hago, o lo que yo percibo, mejor dicho, es que
yo le estoy enviando un email a esta computadora, ¿verdad? Porque así es cuando uno tiene su correo, su bandeja de entrada, me llegó un correo, ¿verdad? Hasta cierto punto. Es como que si yo lo estuviera recibiendo en mi computadora, o por lo menos así aparenta. Pero lo que hace es lo siguiente. Yo envío el correo a un servidor donde la computadora 1 tiene acceso. Digamos que se va a llamar servidor 1. Este servidor 1, al tener esta solicitud, hace un envío a este servidor 2, el cual tiene acceso a esta computadora 2. Así es como funciona realmente. No es de que yo tenga los correos como tal, sino que eh, tengo acceso al servidor donde se encuentran estos correos. Así es como funciona exactamente lo que es el SMTP. Claro, en algún momento ya hay otros tipos de protocolos y software que me permiten ya descargar los correos que fueron enviados a mi servidor, pero eso ya es otro proceso aparte, ¿verdad? Sino que el protocolo como tal SMTP me permite enviar de un servidor de correos a otro servidor de correos, y el efecto va a ser de que vamos a poder consultar a esos servidores de correos. Ahora vamos a hablar, aparte de otro protocolo, son Post Office Protocol o POP. Faltó aquí. Este permite recibir correos que un servidor SMTP haya enviado. Aquí, como se darán cuenta, este es el protocolo de envío, específicamente envío, y este es el protocolo de recibirlo. Ahí son distintos protocolos, son como 12 formas de trabajarlo, por decirlo de alguna forma. Uno hace un envío y otro hace una recepción. Bien, como les estaba diciendo, permite recibir correos que un servidor SMTP haya enviado. Este tiene la característica que cuando se hace una conexión obtiene y elimina todos los correos del servidor. Esto quiere decir, ¿verdad? Aquí yo tengo ya un diagrama un poco más completo. Aquí tengo a alguien que está enviando un correo por medio de SMTP, llega al servidor, sale a internet, por medio igualmente por SMTP, por ser un correo, y aquí ya lo recibe el cliente, ¿verdad? O el receptor del correo, ya por medio del protocolo POP. Aquí es una POP 3, se menciona porque es una versión 3, que es la que actualmente se utiliza. Y aquí un diagonal IMAP, que es otro protocolo para la recepción de lo que son correos electrónicos. Ahorita vamos a hablar de ese protocolo. Pero vamos a tomar en cuenta o vamos a analizar esta parte que tengo yo acá. Este tiene la característica que cuando se hace una conexión obtiene y elimina todos los correos del servidor. Esto quiere decir que si yo tengo un software, digamos, yo creo que la mayoría conoce lo que es Outlook. Este es un software que me permite manejar lo que son los protocolos POP y IMAP, que son los protocolos específicamente para recibir correos. Este me permite manejarlos, con lo cual si yo configuro una cuenta de correo que esté configurada con POP, lo que va a realizar es que va a descargar todos los correos, obviamente de mi cuenta, o que estén ligados a mi cuenta, a mi computadora local. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un servidor que está, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, está mi servidor de correos. Pero si yo elijo lo que es trabajar con POP, al momento de ligarlo a este servidor, me va a descargar de una vez todos los correos que estén ligados a mi cuenta. Yo los voy a tener en mi computadora físicamente. Toda esa información ya no va a estar en el servidor en el servidor de correos de Estados Unidos que estábamos hablando, ¿verdad? Sino que ya lo va a tener y poder manejar desde mi computadora. Esta es una forma de poder trabajarlo. Pero está también la otra forma, que es IMAP, Internet Message Access Protocol. Permite recibir correos de un servidor SMTP haya enviado. Este tiene la característica que gestiona todos los correos por medio del servidor. A diferencia de POP, este tiene la característica de que todo lo va a manejar desde el servidor de recepción, ¿verdad? En este caso es este, ¿verdad? Voy a poder manejarlos desde aquí. Sin necesidad de tener que descargarlos todos y sin necesidad de tener que hacer nada más, ¿verdad? Voy a poder gestionarlo todo de ahí.
Bueno, ahí sí que es decisión de cada quien. Cualquiera de las dos formas es útil y cualquiera de las dos formas se puede trabajar lo que son los correos. Pero a mi consejo es mejor IMAP porque ahí está más centralizada la información, ¿verdad? En dado caso, si se está utilizando POP, el equipo se los pueden robar y perdieron todos sus correos, ¿verdad? Esa es la principal diferencia, una de las desventajas de este tipo de servicio o tipo de protocolo. Tenemos el DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Este protocolo ya lo hemos visto, que es que permite proveer direcciones IP a un grupo de host en una red, ¿verdad? Ustedes se acordarán que simplemente cada equipo para poder participar en la red necesita lo que es una dirección IP y lo que es una dirección MAC. Pero como también se acordará, la MAC ya es por defecto propia de la tarjeta de red de cada dispositivo, entonces ya no hay que configurarla. Con respecto a la dirección IP, sí hay que configurarla y el DHCP permite hacer una configuración automática de estas direcciones IP en cada dispositivo. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los web servers, lo que es HTTP y HTTPS. Este permite transferir los archivos que hacen posible las páginas web. Ahorita, como les estaba diciendo, acá HTTP, vamos a ver, solo déjenme ver la definición exacta. HTTP significa es de Hypertext Transfer Protocol. Y HTTPS es este mismo, solo que agregando la palabra secure. Bien, como ustedes estarán asumiendo, pues o la principal diferencia entre estos dos es de que uno es seguro y el otro no. Esto va parte de la encriptación que hablamos de como el protocolo o la diferencia entre lo que es Telnet y SSH es muy similar, ¿verdad? Existen los dos tipos de conexión, una que es Telnet, que es una forma de no encriptada, y una que es SSH, que es otra forma ya encriptada, ¿verdad? Pero estos son para lo que son conexiones remotas, son distintos protocolos. Entonces ahora ya la versión de protocolo de lo que son en los web servers está la HTTPS, que es la forma segura, y la HTTP, que es la forma insegura, pero es al final de cuentas lo mismo. Aquí tengo una arquitectura usual de lo que es este tipo de conexión, ¿verdad? O de servicio web, donde tenemos aquí un listado de clientes, tenemos que puede ser aquí por ejemplo una Mac, una PDA, una laptop, una PC, el internet. Luego tenemos un web server y aquí lo que normalmente hay una base de datos también. Al final de cuentas, una base de datos simplemente es una gran cantidad de información que puede ser consultada, por decirlo de alguna manera. Claro, te está ciertamente ordenada de cierta forma para que sea útil, ¿verdad? Y solo cierta información que vayamos nosotros agregando. Pero siempre es usual encontrarlo. Entonces, hay ciertos tipos de archivos que son necesarios para poder obtener este web server o este servicio de internet. Bueno, cuando se habla específicamente de web server, se habla específico de lo que son páginas web. Esto es un web server. Aquí intenté entrar a la página de ilneo.com. Entonces, al momento de yo obtener esta página web, me dice que hay que el servidor que está detrás de esta página, pues pues tiene el web server habilitado, ¿verdad? Entonces lo que quiere decir es que está compartiendo
ya sea el protocolo HTTP o el protocolo HTTPS. En este caso, pues es el HTTPS, aquí me lo pueden mostrar. Ya la mayoría de hace por HTTPS, pero aquí me lo pueden mostrar. Cabe mencionar de que para hacerlo o para que pueda generarse o mostrar el HTTPS es necesario utilizar unos certificados de seguridad que se llaman SSL, que son específicamente para poder hacer seguros un web server, ¿verdad? También tenemos lo que es el FTP, File Transfer Protocol, que permite la transferencia de archivos entre los clientes. Aquí, por ejemplo, tenemos una topología simple, donde tenemos un cliente, tenemos un servidor FTP y otro cliente. ¿Y qué se están transfiriendo? Archivos. Archivos como tal. ¿Y qué es un archivo? O archivo podría ser un .rar, una imagen ISO, un documento de Word, un PDF, una presentación. Todo ese tipo de cosas son archivos. Aquí en el HTTP también se trasladan archivos, pero son específicamente los que son utilizados para generar lo que son las páginas web. Esa es la diferencia principal y por eso son protocolos distintos que funcionan de manera independiente. Bien, entonces al hablar de lo que son web servers bueno, sí, los servicios web, se tiene que mencionar o se tiene que conocer lo que es el HTML, Hypertext Markup Language. Al final, este simplemente es una forma o cómo poder escribir las que son las páginas web. Toda página web que se encuentra en internet está escrita con HTML, ¿verdad? Y entonces por eso también es su nombre, Hypertext Transfer Protocol. Al final se están enviando lo que son archivos que están escritos con HTML. Esa es la idea, digamos, de este tipo de archivos y los servidores poder enviar este tipo de archivos. En algo curioso que, por ejemplo, en cualquier página web puede ser visto este tipo de archivos, ¿verdad? Por ejemplo, en esta página puede ser, por ejemplo, vamos a meternos a Google. Le doy clic derecho en inspeccionar y aquí me permite ver lo que es el programa en HTML o el archivo HTML, perdón. Aquí por lo que puedo ver es de la estructura de un archivo HTML común y corriente, ¿verdad? Pero me lo permite ver. Aquí digamos el funcionamiento de este como tal. Al momento de enviarle el archivo en HTML, lo que hace o lo que hacemos nosotros como clientes al consumir este servicio es totalmente descargar este archivo HTML y los navegadores que nosotros utilizamos, en dado caso Google Chrome, Firefox o Internet Explorer, lo que hacen es simplemente interpretar estos archivos. Yo este archivo de Google que vemos acá ya lo descargué al momento de ingresar a la página de google.com. Ya lo tengo en mi computadora. Y el navegador lo que hace simplemente es interpretarlo. Le da esta forma que nosotros lo podemos ver acá. Pero al final de cuentas es esto. Esto es lo que recibimos. Esto es lo que nos envió el servidor. Esto es lo que nos envió el web server. ¿Verdad? Y así se ve por medio del navegador. Y como les digo, pues esa es la principal diferencia con FTP, que estos solo envían archivos, digamos, aparte que no sean de de HTTP ni HTTPS o X que no sean de HTML, ¿verdad? Bien, ahora quiero hablar un poco de un tema aparte, un poco digamos extra desde el hardware, un par de cosas de hardware común que se encuentran en la mayoría de lugares, ¿verdad? Esto lo digo porque a veces, si ustedes quieren ser expertos en redes, se ve bien que ustedes conozcan los tipos o distintos tipos de soluciones que se encuentran en el mercado. Y hay cosas que a veces uno no sabe simplemente porque no lo enseñan o no se mencionan, ¿verdad? Entonces aquí solo para decirles un poco de lo que es un access point.
Este es un equipo, al final de cuentas, que simplemente sirve si yo tengo lo que es un switch. Aquí, por ejemplo, tenemos el diagrama que tenemos acá abajo. Tenemos aquí un switch. Este ya tiene digamos, internet, por ejemplo, ¿verdad? Está conectado a internet. Este lo que me permite es generar una señal Wi-Fi por medio de este switch. Digamos, yo conecto mi equipo, cual el nombre es Access Point, ¿verdad? Conecto mi AC al switch. Entonces ya este Access Point puede darle red a dispositivos que puedan conectarse por medio de wireless, sin necesidad de otra cosa más, ¿verdad? Simplemente el Access Point va conectado al switch directamente y este puede dar lo que es Wi-Fi, ¿verdad? Una conexión inalámbrica al final de cuentas. También tenemos un equipo que se llama Extender. Este equipo lo que me permite es, por ejemplo, si yo tengo aquí una señal Wi-Fi, puede ser el router que ustedes tienen en su casa. Ustedes consiguen lo que es un extender, lo que me sirve es para poder repetir la misma señal Wi-Fi que tenemos acá. Entonces lo que hace es obtener la señal de este router, la obtiene y la amplifica para que pueda que la misma red, digamos, sea más grande, que cubra más área, ¿verdad? Aquí ponen el ejemplo donde este Wi-Fi solo llega hasta acá, ¿verdad? Tiene un rango omnidireccional o en todas direcciones, eh, lo cual no llega hasta esta parte de la casa. Entonces la solución al final de cuentas pues sirve estos extender que al final de cuentas simplemente repiten la misma señal para que puedan conectarse más dispositivos. Esa es la idea, ¿verdad? Como le digo, la principal diferencia, sí necesita una conexión física como tal para poder repetir, digamos, la señal cableada a una o transformarla a una señal wireless, y repite en una señal wireless que ya exista. Y claro, están los otros dispositivos que ustedes ya conocen, que lo que es el switch y el router, pero eso ya no vamos a hablar de ellos porque ya ustedes ya conocen el concepto de estos dispositivos. Bien, ese fue un punto y aparte que simplemente quise hacerles conocer para que ustedes conozcan estos dispositivos que están en el mercado y que tienen sus ciertas utilidades. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que son los protocolos de operación. Al final de cuentas, los protocolos de operación son lo que me manda para poder hacer las transmisiones en lo que es el internet. Hay una gran variedad, hay un gran grupo de protocolos que sirven para lograr estas transmisiones, pero vamos a ver lo que es una división que tienen estos protocolos con respecto a su funcionamiento. Y esto también ayuda con lo que son las capas de modelo OSI, ¿verdad? Que también se pueden buscar de esa manera. Bien, tenemos aquí una Application Layer Protocol, que es para lo que son los de aplicación. Son todos los protocolos a nivel de aplicación. Algunos ejemplos son los mencionados anteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Que son todos los protocolos que acabamos de ver el día de hoy, ¿verdad? Que es el SSH, el SMTP, el POP, el IMAP, el DHCP, el Web Server, todos esos FTP, todos esos son protocolos a nivel de aplicación que no tienen tanto que ver cómo transmito yo la información, sino que simplemente qué voy a hacer yo con esa información. Porque recordemos, ¿verdad? Que los equipos de red se transfieren lo que son ceros y unos, pero al final el que va a saber qué voy a hacer yo con esos ceros y unos va a ser el usuario, ¿verdad? O voy a hacer yo lo que voy a estar sabiendo que estoy haciendo con esa información. Entonces eso es lo que hacen los de aplicación, ¿verdad? Saber qué hacer, el qué hacer de lo que con la información que estamos recibiendo o enviando. Tenemos el Transport Layer Protocol, TCP. Este denomina cómo será el flujo de transmisión de la información, si se comprobará su llegada o no. Vamos a hablar un poquito más adelante en esta misma clase para tenerlo un poco más claro, pero quiere decir de que cómo va a ser el medio de transferencia de información como tal, cómo la quiero manejar yo. Internet
Internet Work Layer Protocol. Este es el encargado de obtener los paquetes que sean generados del protocolo anterior y asignarlos a una dirección IP en específico. Por ejemplo, lo que tiene este protocolo es de que permite realización de paquetes de la información que estoy enviando. No es una información grande como tal. Por ejemplo, si yo quiero enviar lo que es un gran archivo, ¿verdad? Un archivo de Word, por ejemplo, una imagen ISO, la N cantidad de archivos que existan, ¿verdad? En la red no se envían un paquete como tal, una gran información junta, por ejemplo, sino lo que se hace es una subdivisión de paquetes. Y en base a esa subdivisión de paquetes se hace el envío de información. Entonces, al final de cuentas, lo que hace el Internet Layer Protocol es poder enviar esos paquetes a la dirección IP que en específico deseo llegar. Eso es lo que hace este protocolo. Y luego Network Access Layer Protocol, depende de la tecnología y el medio de transmisión que se esté utilizando. Por ejemplo, Ethernet. Si yo tengo en mi red local utilizando Ethernet, es el protocolo encargado de que llegue al protocolo o a la compu que yo deseo que llegue, ¿verdad? Que es para lograr o terminar lo que es la transmisión de la información. Aquí menciono Ethernet, que es el más popular, pero hay otros que, por ejemplo, PPP, que es otro protocolo también de la red, que también me sirve para este tipo de utilidad, ¿verdad? Bien, ahora como les dije, vamos a hablar un poco más del TCP o el Transport Layer Protocol, quise decir. Entonces, este está compuesto, o bueno, tiene dos grandes subdivisiones y cada uno pues tiene su funcionamiento distinto. Tenemos un TCP y un UDP. TCP más que todo se resume a que es una entrega confiable, y un UDP que se refiere a lo que son una entrega no confiable. Para ver el concepto de TCP me voy a apoyar de esta página, siempre de Networking Essentials de Cisco, ¿verdad? Un NetAcad, y funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, yo veo un archivo y aquí este señor está enviando lo que es un archivo por medio de FTP. Y en FTP, bueno, solo para adelantarles un poco, digamos, cada protocolo de aplicación tiene definido con cuál de estos dos trabajar. En este caso, FTP siempre trabaja con TCP, de la forma de esa transmisión de la información. Bien, entonces vengo a este archivo, quiero enviar un archivo y lo que hace exactamente TCP, ¿verdad? O lo que hace esta capa, perdón, de Transport Layer Protocol, que hace esta generación de paquetes. Hace la generación, hago el envío, llega al servidor y aquí dice I received the field string, I will send an acknowledgement. Esto quiere decir que está avisando que recibió la información. Eso exactamente es lo que quiere decir cuando es confiable, que el que está recibiendo la información está diciendo cuándo recibe la información. Eso es lo que quiere decir cuando es confiable o no. Entonces, en este caso, pues envía, está diciendo que está recibiendo un paquete, envía un paquete de acknowledgement que se le llama, que es simplemente para notificar que recibió cierta información, y entonces procede a enviar la cantidad total de la información. Como se dieron cuenta, enviamos 3 al inicio y ahorita estamos enviando otros 3. Y así puede ser una n cantidad de paquetes, depende de la información que se está transmitiendo. Porque cada paquete tiene un tamaño en específico que tiene que respetarse. Entonces aquí envía otra vez. Aquí, por ejemplo, al detectar que no recibió esta conexión o no recibió el acuse de recibido del servidor, entonces lo que procede los equipos, ¿verdad? Es a volver a enviar esta información. Aquí como pueden ver. Entonces al ver eso, pues ahora ya nuevamente hoy se envía lo que es el acknowledgement y ya recibe la computadora. Vamos a verlo otra vez. Envía primero los paquetes,
Entonces este viene y envía lo que es el acknowledgement o el acuse recibido. Entonces luego este viene otra vez a nuevamente lo que son los paquetes restantes. Pero a este, al no poder recibirlos, pues por ende no envía el acknowledgement, ¿verdad? O el acuse de recibido. Y hasta el momento que llegan estos paquetes, pues ya envía el acuse de recibido como tal. Va. Y lo que es UDP, pues funciona, no es de que sea, digamos, como que sea inseguro, pero no tiene ese tipo de envío de acknowledgement, sino que simplemente envía y si recibió la información, pues no le interesa. A él no le interesa, digamos, en saber si la información llegó o no. Cabe mencionar de que ninguna de las dos es es mejor que la otra, sino que simplemente se utiliza en distintos casos. Por ejemplo, TCP, al momento de que yo quiera enviar un archivo, me interesa que sí que sea confiable o que todas las partes de los paquetes sean entregados, porque si yo envío un archivo incompleto, pues este estará corrompido y al final de cuentas pues no lo podré abrir. De igual forma pasaría con los que son los correos, ¿verdad? Si yo envío una cierta información que esté incompleta, sería un correo incompleto y por ende pues no lo podría abrir lo más seguro. O que me falte texto, por ejemplo, en un correo, pues no me sería útil, ¿verdad? Por ejemplo, UDP tiene aplicaciones como lo que son el streaming o las videollamadas, que al final de cuentas ustedes se habrán percatado que a veces se corta, ¿verdad? Están escuchando algo, están hablando con alguien y en unas veces se pierde información o de video o de audio. Y entonces pues esa información no les vuelve a llegar. Por ejemplo, si la persona con que están hablando les dice un hola, ¿cómo estás? Y ustedes simplemente reciben un ¿cómo estás? Eh, no van a querer que luego de unos 5 segundos les llegue el hola que les faltó, ¿verdad? No sería como que útil. Y por eso pues existe este UDP para ese tipo de aplicaciones. Y cabe mencionar de que UDP pues utiliza menos recursos de los equipos. Al final de cuentas pues los equipos necesitan cierto nivel de procesamiento para funcionar. Y UDP pues es un protocolo más ligero, que son de las ventajas que tiene este protocolo. Bien, ahora vamos a hablar ya cuando hablar en lo que son servicios, pues tiene que hablarse de lo que son los puertos. Los puertos son conexiones virtuales que permiten transmitir cierto tipo de información. Pueden ser bueno, quedamos aquí ahorita inicialmente con esto. Los puertos son conexiones virtuales que permiten transmitir cierto tipo de información. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos aquí esta imagen de ejemplo que es un mundito que tiene un puerto que RJ11, si no estoy mal, para que permite una conexión. Al final de cuentas, esto es lo que son los puertos. Ustedes se darán cuenta que ustedes le llaman puerto USB o el puerto de su celular, ¿verdad? Que es micro USB a una conexión que ustedes pueden realizar. Al final los puertos en el área de redes son lo mismo, solo que son virtuales. No los puedo ver, sino que simplemente son conexiones que yo puedo llegar, pero no de forma física. Son simplemente en forma virtual, pero funcionan exactamente igual. Simplemente son para transmitir cierta información de manera separada. Quiere decir, si yo tengo dos puertos, un puerto 1 y un puerto 2, puedo transmitir una cierta información en el puerto 1 y puedo transmitir una cierta información en el puerto 2. Y al ser virtual, digamos, digamos aquí va a estar transmitiendo 000 y 100, ¿verdad? Puede ser en distintos puertos, pero puede ser la misma conexión. Esa es la específica diferencia. Aquí son puertos distintos, pero están utilizando lo que es el mismo cable. Pero están enviando distinta información. Por eso es lo que quiere decir que son virtuales, ¿verdad? Bien.
Estos pues se clasifican o se hacen por medio de números. Y pueden ser, los puertos pueden llegar del 1 al 65.535. Así es que pueden llegar lo que son los puertos. Entonces, estos son clasificados de la siguiente manera. Tenemos un well-known ports que son de 1 a 1023. Estos están asociados a servicios que comúnmente se utilizan en Internet. Este rango quiere decir de que son servicios que normalmente se encuentran. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es el FTP, tenemos lo que son el HTTP, HTTPS, STMP, POP, IMAP, no sé si dije FTP, SSH, Telnet, todos esos pues se encuentran en este rango, son puertos que se utilizan normalmente. Luego están los register ports, que son de 1024 o 4151. Estos pueden ser utilizados ya sea tanto de fuente como de destino y pueden ser utilizados para registrar alguna aplicación en específico. Cuando se habla exactamente de fuente como destino, quiere decir que nosotros al momento de salir a internet siempre utilizamos un puerto, a pesar de que no lo notemos. Siempre utilizamos un puerto. Son parte de la son parte como de la conexión que utiliza internet para poder comunicarnos. Y estos, digamos, pueden ser utilizados, este rango, para una aplicación en específico. Ese rango lo permite. Y están los private ports, que son de 4152 a 65.535, que son normalmente utilizados como fuente, que son un puertos de nadie, por así decirlo. Simplemente se utilizan como fuente para poder enviar cierta información. Cabe mencionar de que estos puertos no hay nada escrito. Uno puede utilizar, podría utilizar un puerto 1, por ejemplo, como fuente, pero no es conveniente porque puede haber un servicio que esté en ese puerto ya como tal, ¿verdad? Y entonces ahí, al utilizar un mismo puerto que se envíe la misma información, pues como por ejemplo es querer meter una USB, dos USBs en el mismo puerto, ¿verdad? No se puede, o generaría error, o sería como complicado. Es la misma idea. Bien. Eh, Ahora también lo que son específicamente los puertos, pues ya sabemos de que se identifica con números y sirve para transmitir información. Pero al final de cuentas, ¿para qué me sirven? O sea, ¿para qué los mencionamos? Al final de cuentas, lo que me sirven es para poder adquirir o enviar un cierto servicio. Por eso cuando hablamos nosotros de servicios, pues hay que hablar indiscutiblemente de lo que son los puertos. Aquí, como les digo, aquí en algunos puertos que tenemos, está el HTTP que dijimos, que es el número 80, eh, que es el que se utiliza para lo que es la consulta de páginas web. Por ejemplo, aquí cuando nosotros abrimos un navegador, tiene esta nomenclatura, ¿verdad? Tenemos una cierta dirección IP, una cierta dirección IP, y tenemos el nombre de dominio, etcétera, etcétera. Pero tenemos oculto lo que son el número de puerto que estamos utilizando. Así es la nomenclatura que en realidad tenemos. Tenemos una dirección IP más dos puntos más el número de puerto. Si fuera, digamos, el server público, vamos a ponerle otra IP. Por ejemplo, esta. Si fuera este server público, tenemos 2.80. Esto quiere decir que está adquiriendo el puerto número 80, por lo que quiere decir que estamos adquiriendo el servicio de HTTP, ¿verdad? Y ahora, recordando de que el DNS lo que nos permite es transformar un nombre de dominio a una dirección IP, así sería utilizando lo que es un nombre de dominio. Tenemos el nombre de dominio 2.80, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar Google. Por ejemplo, si yo escribiera google.com 2.80, vamos a ver Facebook. Por ejemplo, facebook.com 2.80.
Bueno, estas son de tener una cierta seguridad. Pero vamos a ver, este es, déjenme ver. Ok, sí. Lo que pasa aquí de que en ellos utilizan lo que es HTTPS. Este es otro número de puerto que es el número 443. Entonces ahí es donde permite la conexión. Al tener HTTPS de este protocolo, lo que me permite o lo que me indica es de que estoy yo utilizando el 443. Ya de una vez porque ese es el puerto de HTTPS. Es en esa conexión donde, o en esa conexión virtual donde yo estoy enviando esa información. Pero ¿qué pasaría si yo pongo otro puerto? Que ya me pasó con el 80, pero vamos a poner otro puerto 21, por ejemplo. Ya no me puede acceder a ese sitio porque no estoy accediendo al puerto donde tiene la información de lo que es el servicio web, ¿verdad? Como les digo. El servicio web aquí en este caso lo tengo en HTTPS, que es el puerto 443. Ahí sí me permite ingresar. Y como les estaba diciendo, aquí me lo pone automáticamente, no me lo pone visible simplemente por facilidades del usuario, ¿verdad? Para que sea más fácil para mí en hacerlo. Pero no significa que no lo tenga, ¿verdad? Pero en sí, como les digo, puertos, al final de cuentas, lo que me sirven es para poder dividir la información de los servicios como tal. Bueno, este día lo vamos a dejar hasta ahí. Ahí sí, cualquier duda, pues no duden en escribirme y que pasen un feliz día. Hasta luego.